Eh, Buenas tardes a todos y a todas. El Congreso de Calidad Asistencial de este año ha querido invitar a la reflexión sobre los irrenunciables en calidad y seguridad de los pacientes. En esa invitación hay un irrenunciable que nos convoca a todos, y es el de la humanización de la atención. La humanización de la atención es algo que no requerimos que haya un plan de la gerencia, ni un plan de la dirección del hospital, ni del centro de salud. La humanización de la atención pareciera que está más cercana a cada uno de nosotros y podemos tomar decisiones para humanizar más la atención sin hacer ninguna gran inversión. Hoy hemos pensado que sería mucho mejor hacer esta reflexión invitando a alguien que pudiera compartir nuestras experiencias. Hoy está con nosotros la doctora Milena Pimstein. Ella es pediatra, ella ha trabajado más de 20 años en el sistema sanitario en temas de gestión y a lo menos 10 años de su experiencia laboral fue en cuidados intensivos pediátricos. Hoy ella está a cargo de los proyectos de inversión en el Servicio de Salud Suroriente, en proyectos de la envergadura del complejo asistencial Sotero del Río o del Hospital Provincia Cordillera. Pero no le invitamos a hablar de inversiones. Hoy invitamos no a la doctora Pimstein, invitamos a Milena. Y invitamos a Milena porque ella es una paciente COVID. Ella estuvo hospitalizada por mucho tiempo, ¿cierto? En una unidad de cuidado intensivo, gravemente enferma, a propósito de esta pandemia y de esta enfermedad asociada al COVID-19. Hola Milena, qué bueno que estés con nosotros, te agradecemos la generosidad y sin perder más tiempo queremos preguntarte a ti, ¿qué experiencias te gustaría compartir con las personas que asisten al Congreso de Calidad Asistencial que nos puedan servir, ¿cierto?, en esta mirada sobre la humanización de la atención? Hola, sí, la verdad es que yo estoy aquí ahora, afortunadamente, en mi casa, bien, y con el gentil auspicio del COVID. Ustedes ven que sigo con oxígeno. Yo tuve el COVID a fines de junio, y desde el punto de vista de mi experiencia como paciente, pero también con el conocimiento de lo que va pasando, lo extrapolo también a lo que le pasa a los otros pacientes de manera distinta. La verdad es que, primero que nada, tengo que decir muy agradecida del lugar donde estuve hospitalizada, la mejor atención desde el punto de vista clínico, técnico y también humano. Sin embargo, hay cosas que uno las puede mirar y mejorar desde esa perspectiva, ya que yo como paciente iba viviendo las distintas etapas y lo que uno conoce en jerga clínica, cómo iba yo entrando en picada y en el deterioro clínico, que yo lo percibía claramente y lo podía, digamos, de alguna manera comunicarle a los tratantes que me sentía cada vez peor, etcétera, etcétera, y que sabía que iba a la ventilación mecánica. Pero yo diría que lo más importante dentro de toda esta experiencia marcada por el COVID, que hace que el personal de salud que te atiende, tú no los logras ni reconocer. Pecheras azules, máscaras KN95, el facial, el gorro, y con los reflejos de los monitores, etcétera, ni siquiera ves los ojos de la persona. Entonces el contacto se ve además entorpecido mientras uno está vigil, desde una perspectiva menos humanizada y menos contacto directo con el tratante. Sin embargo, cuando los médicos, y acá me pongo en el rol de tratante, uno tiene al paciente sedoparalizado, creemos que el paciente está sedoparalizado, la verdad es que uno tiene múltiples pequeños, largos momentos de despertares que no se notan. Sin embargo, uno tiene conciencia de lo que está o logra percibir cosas. Y yo diría que desde mi experiencia, si bien yo sabía algunas cosas que me pasaban, como por ejemplo, tenía unos accesos de tos estando ya en ventilación mecánica invasiva,
unos accesos de tos incoercibles. Unos eran por COVID y eran claramente pulmonares. Otros yo lograba identificar que me pasaba algo, que no era la tos del pulmón, hasta que, para que se den cuenta que los pacientes sí estamos pensando, digamos, cada uno en lo que es su historia. Yo decía, esta tos es vía aérea alta. ¿Qué tengo que hacer? Ah, es vagal. ¿Qué tengo que hacer para que no se me produzcan estos accesos de tos? Porque eran realmente agotadores y asfixiantes. Hasta que en algún momento descubrí que tenía algo en la garganta, dentro de la somnolencia y todo, decía, ¿será la sonda nasogástrica? La lograba identificar en el paladar con la lengua, no es la sonda nasogástrica. Ah, cierto, estoy entubada. Es el tubo. Y entonces logré descubrir que si movía la cabeza un poquito hacia la derecha, se me generaba el acceso de tos. Se me está desplazando el tubo. Todos estos son pensamientos estando sedo paralizada, o al menos bien sedada, se supone, y sin percepción del tratante, del médico, de la enfermera, del TENS, de que yo estaba despierta. Y entonces ahí descubrí rápidamente que si lograba desplazar, cuando el tubo tocaba una de las paredes, porque además me producía dolor, y de hecho en un momento me produjo hemoptisis, lograba desplazar el tubo con los molares posteriores hacia un poquito más medial, se me acababa la tos. Evidentemente el control motor de eso, que yo trataba de hacerlo suavecito para no desencadenar alarma, no era muy fino, porque después me dijeron que yo mordía el tubo como si estuviera enajenada, digamos. Pero la mordedura del tubo probablemente tenía esa intención, aliviar este desencadenante de la tos, en algunos episodios, en otros no puedo dar fe de eso. Pero en el fondo es que uno tiene percepción y además entre las drogas, etcétera, uno tiene inputs que hace que uno genere todo un constructo de lo que le está pasando muy distorsionado. No podría decir si distorsionado por las drogas, distorsionado por lo que se describe ahora como los delirios COVID, pero todo un constructo de ciertos eventos que terminan siendo, pueden ser más o menos angustiosos según lo que a uno le van comunicando de lo que le está pasando. Yo tuve la suerte, digamos, de tener dentro de ese equipo intensivo una gran amiga mía que me acompañaba varias veces al día. No era el equipo tratante, pero ella estaba ahí, porque es del mismo lugar, digamos, del mismo establecimiento, que me iba contando también. Y yo diría que lo más relevante de esa experiencia es que cuando uno, el que lo atendía, fuera el TENS, fuera enfermería, médico, kinesiólogo, primero la identificación de quién era, más allá por saber quién es como el acercamiento humano. Y explicar lo que vamos a hacer tal procedimiento, vamos a pronar las pronaciones y despronaciones. Tengo algunos recuerdos que además construí algunas cosas bien insólitas en torno a ese procedimiento. Entonces, y además yo diría que dado este contexto COVID de todos encubiertos, lejos lo más significativo, aparte de la comunicación verbal, de contarle a uno qué es lo que estaba pasando. Sabes que Milena, hoy día empeoraste, pero ya empezaste a mejorar, estamos un poquito, está grave, pero no tan grave, porque sabían que yo me daba cuenta de mi gravedad, digamos. Era el contacto físico, la tomada de mano de quien fuera, continua, firme, transmitiendo, estoy aquí, estoy para escucharte, atenderte, tratar de dilucidar qué es lo que te pasa, es muy tranquilizadora. Y la voz de a ciertas personas, sobre todo si son personas que uno conoce, también es muy tranquilizador para el paciente. O, por ejemplo, la preocupación que había por, Milena, voy a filmar un video para tus hijos. Trata de levantar el dedo para decir que estás bien, para que veas que te comunicas conmigo, y si te comunicas conmigo es que de alguna manera tu cabeza, aunque esté sedada, está funcionando. Y todas esas cosas son las que producen tranquilidad de saber además que tu familia está siendo informada todos los días, etc. En un estado, digamos, oscilante de conciencia. Pero yo tengo múltiples recuerdos de mi estadía intubada, sedoparalizada,
o sedada, no sé si totalmente paralizada todo el tiempo, episodios de agitación psicomotora, que los recuerdo, digamos, también, que para mí tenían un trasfondo. Yo estaba tratando de nadar en el agua para subir a la superficie y poder respirar aire y no respirar agua. Esa era la sensación de ahogo que tenía aún en la ventilación mecánica. Y por lo tanto el pataleo era, yo estaba Tratar nadando, no de es que estaba salir, agitada, tratar de salir de ahí, no es que claro. estaba tan agitada. Y así una suma de pequeños detalles que van haciendo el constructo. Por tanto, estabas presente y no era suficiente con poner los parámetros del ventilador o dar todas las terapéuticas que deberían, que tienen que darte, sino que tú podías escuchar, podías percibir las palabras de las personas cuando te tocaban. Esa experiencia que nos estás contando, ¿qué reflexión a ti como pediatra, como médico que trabajó en intensivo, como personal sanitario? ¿Cuál es tu reflexión acerca de esta experiencia? Yo diría que es tener presente que los pacientes tienen momentos de contacto distorsionado con el medio que los rodea. Y aunque uno como tratante no se dé cuenta si están o no están despiertos, siempre producir el acercamiento, el hablar, el contacto y el contarle. Puede ser que algunas veces vaya al vacío y otras veces se permita hacer un constructo mucho más amable para el paciente también, digamos, que esta idea de que estoy sumergida en un tanque de agua y respirando agua en vez de aire y tengo que salir a nadar a la superficie. Entonces, es perderle al miedo a hablarle a un paciente que está, para todo el que lo ve, planchado, como se dice, digamos, porque eso es oscilante. No es, y otro paciente, digamos, que también es médico, que también estaba en la clínica, también refiere lo mismo. También refería, digamos, que él despertaba, él escuchaba, etc. O sea, de hecho, en algún momento yo, de mi despertar y de mi sensación de ahogo, pude comunicarle que necesitaba que me subieran el volumen tidal, más dentro de mis conocimientos. Logré hacerlo, estando amarrada, etc. Lograron entender que yo sentía que me expandía poco. Entonces, el cómo establecer esa comunicación, que por un lado es contarle al paciente, Lo narrarle que va cosas, ocurriendo. darle tranquilidad de lo que va ocurriendo, de que le van a hacer un procedimiento, de que le van a cambiar un catéter, etcétera, digamos, y de cómo está. Se me fue la imagen, ahí está. Y de cómo está el paciente, y de qué es lo que le va a ir pasando, etcétera, etcétera. Te vamos a tratar de extubar. Yo recuerdo muy bien la voz de la doctora de turno: respira, Milena, respira, profundo, profundo. Ahí elaboré otro Teoría. constructo bien, bien ilógico, que yo la escuchaba y yo no podía obedecerla hasta que ella no me tocara, que había una instrucción de un más allá, que si ella me tocaba yo podía hacer la inspiración profunda, si no, no. Y entonces y cuando ella me produce el tacto, respiro, digamos, después de la extubación. Es una... Entonces, todas esas son cosas que existen en los pacientes y que no necesariamente es que, sino que se van construyendo cosas muy ilógicas con la A partir sedación, de con la las drogas, relación con el entorno. Y a el partir de la entorno, relación con el entorno. y el entorno es el personal sanitario. Milena, como para ir finalizando y recogiendo esta experiencia tremenda y rica que nos señala de que efectivamente en cualquier circunstancia el ser humano que está ahí es un ser humano que sí tenemos que establecer una relación, y esa relación tiene que ser con estos factores, con la palabra tranquilizadora, con el respeto, con transar elementos afectivos. No es suficiente solo con las indicaciones técnicas. ¿Tú quisieras hacer alguna recomendación desde ahí, desde la experiencia, desde haberlo vivido, para nosotros, para el personal sanitario que te está escuchando,
médicos, enfermeras. ¿Alguna recomendación? Yo creo que primero es tomar conciencia de que los pacientes tienen estos momentos y que eso es un muy buen ejercicio que puede hacer el personal después de que el paciente ya está un poco mejor, que a mí me fueron directamente a preguntar gente que ya no me atendía, si tenía recuerdos, etcétera. Les interesaba mucho el feedback de eso. Yo recordaba al que me conectó, al que me cambió el BIPAP, ciertas cosas, digamos, estando ya incluso con Propofol. Entonces, el hacer ese feedback por parte del personal de salud para reafirmar de que el paciente parece dormido, pero pueden tener comunicación, es importante también para perder el miedo a comunicarse mientras el paciente está en sedación. Y saber que a lo mejor cae al vacío y a lo mejor lo escuchan, pero hacer el ejercicio siempre y perder el miedo, esto no necesita enseñarse, es ejercitar el cómo yo lo puedo hacer de una determinada manera. Yo soy mejor conversando, yo soy mejor tocando, a lo mejor cantándole algo mientras atiendo al paciente, no sé. Cada uno tiene sus formas. Nosotros en pediatría usamos mucho cantarle canciones de cuna al paciente mientras uno lo examina, por ejemplo, si es guagüita, etcétera. Pero en el mundo del adulto es un poco más distanciado en ese sentido. Entonces, perderle el miedo a comunicarse y que el otro vea que te estás comunicando con alguien que está planchado no es ridículo, porque si todos saben que los pacientes de alguna manera se contactan con ese otro que los está contactando, todos ejercitan esa forma. Y no es algo que haya que enseñar, pero sí hay algo que hay que hacer el feedback permanente, de saber si el paciente tuvo o no tuvo este contacto o tuvo estos despertares o no, porque va reafirmando que efectivamente sirve lo que hicieron durante el periodo de la gravedad. Milena, yo creo que esto que nos estás contando es bien particular, nos hace reflexionar a todos los que hemos estado en ese lugar y que hemos estado más mirando el ventilador y el monitor que mirando al paciente. Y no porque no creamos que lo más importante es el paciente, es porque quizás no nos hemos atrevido a hacer cosas distintas y a conectarnos. Yo te quiero agradecer esta oportunidad y yo creo que te lo agradezco en nombre de todos los que estamos escuchando, por la valentía, por la honestidad, en fin, y por darnos un pedazo de tu tiempo, ¿cierto? Así que 1.000.000 de gracias, Milena, por compartir esto. Sí, no, de todas maneras es muy bueno, digamos, poder transmitir, digamos, que cosas que, además yo lograba dar la explicación desde mis conocimientos, pero me imagino un paciente que no sabe nada, genera mucho más angustia. Y entonces es una parte del tratamiento liberarle esa angustia al paciente también. Considerarlo una parte del tratamiento. Súper, Un abrazo. muchas gracias, muchas gracias.